Informo a la ciudadanía que durante la madrugada de este día, en coordinación con el Gobierno de México, se llevó a cabo un importante operativo relacionado con los homicidios de nuestros compañeros Jimena Guzmán y José Muñoz. En dicho operativo se detuvieron a 13 personas, entre ellas 3 personas que participaron directamente en el homicidio y otras personas relacionadas con la preparación logística del evento. El pasado 20 de mayo a las 7 de la mañana, en una de las arterias principales de la Ciudad de México, fueron asesinados Jimena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y asesor en seguridad de la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. El doble asesinato conmocionó a la opinión pública por el nivel de sofisticación para perpetuar el crimen y por la intención de hacerlo altamente mediático, pues ocurrió mientras la mañanera del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum se desarrollaba tratando el tema de seguridad, junto con el jefe de Seguridad Federal, Omar García Harfuch. Desde ese momento, la zozobra reinó en parte de la militancia obradorista de la capital del país y principalmente en el primer círculo de Clara Brugada. Las especulaciones y teorías no cesaron. Versiones desde las más sensatas hasta las más delirantes se mezclaron con el silencio sepulcral de una investigación cuya secrecía y asepsia no se recuerda en los últimos años en México. Ayer, miércoles, por fin se hicieron públicos adelantos después de 3 meses de investigación. Los detalles proporcionados por las autoridades revelan una estrategia fríamente calculada en la que se emplearon una cantidad considerable de recursos y logística. Llama la atención la importancia de realizar el crimen cuando los 2 colaboradores de la jefa de gobierno se encontraran juntos. Las autoridades evitaron relacionar los hechos a la actividad de cárteles del narcotráfico, aunque aclararon que no se ha descartado ninguna hipótesis. También se hizo énfasis en que en la investigación han participado todas las instancias de seguridad estatales y federales, incluido el Ejército, y que las detenciones se lograron en un operativo conjunto en la Ciudad de México y el Estado de México. La articulación conjunta de todas las fuerzas de seguridad y el sigilo con el que se han llevado las investigaciones, en 3 meses no ha habido ninguna filtración de información, muestran una respuesta institucional poco vista en otros casos. Quizá porque se trata de uno de los hechos más graves de violencia política que se hayan registrado en los últimos años y cuya resolución marcará las administraciones de Clara Brugada y Claudia Sheinbaum. Las preguntas siguen en el aire, el tiempo corre y las autoridades están obligadas a esclarecer un crimen que sacudió la política mexicana. ¿Qué hay detrás del asesinato de Jimena y José? Nos hacíamos esta pregunta hoy en el editorial de Diario Red después de que se anunciara la detención de 13 personas presuntamente involucradas en el doble crimen. Hoy en la base América Latina restauramos la cronología del asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz y analizamos los últimos detalles de la investigación. Bienvenidas y bienvenidos. La base América Latina. 13 personas detenidas presuntamente vinculadas con el doble asesinato de hace 3 meses en Ciudad de México. Marco Teruggi, ¿qué detalles nos traes? Bueno, vamos a contar lo que se anunció en la rueda de prensa, quiénes son los detenidos, en qué estuvieron implicados, hechos y no especulaciones, y también reconstruir lo que pasó alrededor del crimen y algunos actores, como no, de Estados Unidos que intentaron meter una cuña en esta situación y bueno, lo que tenemos hasta el momento. Estefanía, hechos y no especulaciones. ¿Cuántos medios, me pregunto, se ciñen a los hechos y no especulaciones? Tú que has hecho un repaso. Muy pocos, y qué bueno que lo menciona Marco, porque precisamente de eso les voy a hablar hoy, de cómo se adelantaron los medios, los más tradicionales de México. De hecho, uno ya lo conocen porque hablamos de él en este espacio, a jugar al detective, a poner sobre la mesa teorías, y ahora que se publica esta investigación o esta primera parte de la investigación, lo han tomado con sospecha porque a lo mejor no les acomoda bien, ¿no?
Y hoy en este estudio en Ciudad de México también nos va a acompañar documentalista y periodista Epigmenio Ibarra. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. El martes 20 de mayo, un asesinato conmovió a México. Ocurrió en la capital, en la colonia moderna de la alcaldía Benito Juárez, cuando en plena calle, a las 7 de la mañana, un hombre con un casco de moto se puso delante de un carro, sacó una pistola con silenciador y disparó con precisión y sangre fría. Pocos segundos bastaron para que fueran asesinados Jimena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, que se encontraban en la parte delantera del carro en dirección al trabajo como cada mañana. Iban a la Jefatura de México, donde trabajaban desde el 2024, cuando Clara Brugada asumió como máxima autoridad de la capital. Guzmán Cuevas era su secretaria particular y Muñoz Vega el coordinador de asesores de la Jefatura de Gobierno. Dos jóvenes entonces del equipo de confianza de la máxima autoridad de la mayor ciudad del mundo de habla hispana y más progresista de todas. Y esas pocas balas, se sabe ahora, fueron largamente planificadas, según revelaron las investigaciones dadas a conocer este miércoles a 3 meses del crimen. 3 meses ya de un asesinato que rompió como un rayo una percepción de seguridad política en la Ciudad de México y fue además portada de noticias del país y del mundo, porque ese fue uno de los efectos más inmediatos del hecho que no solamente enlutó a familiares y amigos de Guzmán y Muñoz, que eran muchos, como se vio en las reacciones en redes sociales, sino que mostró un grado de vulnerabilidad muy alto y muchas preguntas también. ¿Por qué ellos dos si no eran conocidos? Se trató de un mensaje contra la jefa de gobierno Clara Brugada, contra la Cuarta Transformación. Antes de ir a las respuestas a esas preguntas, cuéntanos, Marco, qué es lo que se dijo en la rueda de prensa donde se dieron a conocer los avances en la investigación. Bien, vayamos a los hechos y no a las especulaciones. Y lo primero que hay que señalar es que no fue una conferencia de prensa cualquiera, sino que fue conjunta entre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Nacional, Omar Harfuch, la Fiscalía General de la Ciudad de México, encabezada por Berta Alcalde Luján, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez. Una articulación conjunta entre lo nacional y la capital, yo diría que como todo un símbolo del caso, ¿no? Sí, totalmente, y que da cuenta de la importancia del crimen, el más grave en términos políticos de los últimos 2 sexenios de la Cuarta Transformación, y para mi generación, sin duda, es uno de los más impactantes por esa sensación terrible que nos dejó como generación y, bueno, como personas que habitamos la ciudad. Bien, sigamos con la conferencia entonces. Allí se dio parte de los adelantos de la investigación en cuanto a los autores materiales. Y si les parece, escuchemos a la fiscal general. A partir de la investigación podemos afirmar lo siguiente. La participación de al menos 6 personas en la ejecución material y los seguimientos al automóvil que manejaba Jimena el día 20 de mayo. Asimismo, se identificó la intervención de otras personas en actividades como recarga de los celulares, obtención y ocultamiento de vehículos y, en general, la operación logística del evento. Se utilizaron al menos 5 vehículos, una motocicleta empleada para la agresión inicial y la huida inmediata, un vehículo Nissan Kicks y una camioneta tipo Urban utilizada para el escape, así como 2 vehículos Renault Fluence y Chevrolet Optra utilizados para los seguimientos. Hay un alto grado de probabilidad que el día 14 de mayo planeaban ejecutar el evento, pero no se realizó debido a que ese día Jimena Guzmán no recogió a José Muñoz como usualmente lo hacía a las afueras del metro Chola. Entonces, según lo investigado hasta el momento, tenemos que se identificaron a 13 personas, de las cuales 3 están vinculadas directamente con el homicidio, mientras que las otras estuvieron involucradas en diferentes aspectos del crimen, como el ocultamiento de los vehículos utilizados, que fueron 5 en total, la recarga de los teléfonos celulares y diferentes etapas logísticas del hecho. La fiscal dio otros 2 datos claves para armar el rompecabezas de lo ocurrido, Ina. Sí, por un lado, que hay un alto grado de probabilidad
probabilidad de que el día 14 de mayo planeaban ejecutar el evento, pero no se realizó debido a que ese día Jimena Guzmán no recogió a José Muñoz como usualmente lo hacía a las afueras del metro Xola. Es decir, que la decisión de cometer ese crimen era firme en vista de que no pudieron el 14 de mayo, reorganizaron los planes para asesinarlos una semana después. Y relacionado con eso, por otro lado, en vista de que lo iban a hacer el 14 de mayo, la fiscal afirmó que, 2 puntos, se refuerza la hipótesis de que la agresión fue producto de una planeación anticipada y sostenida en el tiempo. Entonces, Estefanía, ¿podrías recapitular lo que tenemos hasta el momento en la investigación? Sí, tenemos que 13 personas fueron arrestadas, todas implicadas en las cuestiones materiales del crimen, o sea, los operadores del homicidio como tal, que se trató de una acción que no fue improvisada, como escuchamos, sino planificada de manera profesional, lo que quedó en evidencia en la eficacia letal con la cual fueron asesinados y que, por último, al no poder realizarlo en la fecha prevista, reorganizaron sus planes para poder alcanzar el objetivo, que es el asesinato. Bien. Hasta acá los hechos y como ven faltan 2 elementos centrales como explicó justamente la fiscal. Tal como lo mencionó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, los avances de la investigación han girado en torno a los autores materiales y la operación logística que se requirió para realizar el homicidio. No obstante, la investigación continúa para dar con los demás autores materiales, incluyendo quien disparó el arma y los autores intelectuales, así como la investigación sobre el móvil de este hecho. La investigación sigue en curso y más adelante se darán a conocer nuevos avances del esclarecimiento de los hechos y en la identificación y detención del resto. Faltan entonces el autor del homicidio como tal, es decir, quien gatilló el arma, que es algo central. Y aún no se sabe quiénes fueron los autores intelectuales. Y esto es clave porque allí está la respuesta a por qué mataron a Jimena Guzmán y José Muñoz. ¿Cuál fue el móvil? ¿Quién puso el dinero? Porque los crímenes cuestan plata, en particular si son efectuados a sangre fría y letalidad como justamente esto lo fueron. Claro, en la rueda de prensa no faltaron las preguntas acerca de quiénes podrían ser los autores intelectuales. Y sobre eso llamó la atención la confidencialidad de la investigación. El tema de la vinculación o no de grupos delictivos, se tienen distintas hipótesis al respecto, se están trabajando, se están estudiando. En su momento, sin duda, si llegamos a una conclusión al respecto, la daremos a conocer. Por el momento reservamos la información que tenemos sobre las distintas hipótesis de participación de grupos delictivos. Hipótesis reservadas por ahora y pistas sobre la participación de grupos delictivos entonces, pero sin precisar cuáles podrían ser ni si los grupos delictivos fueron autores intelectuales o los contratados para planificar y cometer el crimen. Lo que parece seguro es que quienes se encargaron y armaron la arquitectura del crimen fueron profesionales de alto nivel en vista de la forma en la cual fue ejecutado. En todo caso, Harfuch, hombre central en la seguridad de México, que sufrió él mismo un atentado por parte del cártel Jalisco Nueva Generación cuando era secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, cuando entonces era alcaldesa Claudia Sheinbaum, anunció que las investigaciones, claro está, van a continuar. Se persigue y se busca la detención de los autores materiales, de las personas que directamente participan en los hechos. Esto no quiere decir que las investigaciones hayan terminado o que hayan culminado. Son investigaciones en proceso que estamos trabajando en conjunto con la Ciudad de México hasta tener a todos los detenidos presos. Hasta que estén todos presos. Es lo que sería necesario por varias razones. Por la justicia, claro, que es imprescindible en sí misma para los familiares y para la sociedad mexicana. Para que no quede un manto de impunidad, porque se sabe, la impunidad genera más impunidad. Y diría, si me permiten, para mostrar las capacidades del Estado mexicano para resolver un crimen de alto nivel como este, en un contexto donde no faltó quien, desde Estados Unidos, intentara aprovecharse levemente de la situación. There are parts of Mexico that are governed by cartels, where there is, in fact, I think I heard last night 2 more people were murdered in Mexico City associated with the mayor of Mexico City. The political violence there is real. They have a vested interest and a desire to go after these cartels, and we want to help equip them and provide them information. They've also been increasingly cooperative, more than ever before, in bringing back and extraditing people wanted in this country for crimes who are in their custody.
Vaya, Mr. Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump. Se ve que entrometerse en asuntos extranjeros es su pasión, en particular en países latinoamericanos, que son en realidad lo único que tiene realmente bajo su órbita. Entonces, claro, ¿cómo desaprovechar el crimen de Guzmán y Muñoz para intentar meter una cuña dentro de México? Decir que hay partes del país gobernadas por los cárteles y que, claro, la ayuda desinteresada de Estados Unidos es más necesaria que nunca. Pero pregunto, señor Rubio, ¿cómo quieren ayudar a México cuando ustedes no pueden controlar el flujo de armas que utilizan los narcos en México? Siempre es bueno empezar por casa, usted debería saberlo. Claro, y lo de ayudar a México a equiparse es que les compremos el armamento. Qué conveniente para Estados Unidos, ¿no? Le venden armas a los cárteles de droga bajo la mesa y al Estado de manera legal, y así arman a las dos partes y tienen control sobre la tecnología, las municiones y el negocio. Y claro, no es que esto sea descubrir a los autores intelectuales del crimen de Guzmán y Muñoz y que vaya a poner algún tipo de freno real al injerencismo estadounidense. No es eso. Pero además, como vimos en el episodio de ayer respecto a Venezuela, la temporada de injerencismo de Washington está en América Latina y viene recargada. Y México está dentro de esta órbita prioritaria de Estados Unidos, que intenta recuperar un control parcialmente perdido desde que comenzó la Cuarta Transformación, con una política de reconstrucción de soberanía. Pero claro, llegar al final de la trama sería un mensaje para quienes buscan plantear que el Estado mexicano no puede por sí mismo y necesita ayuda desinteresada, como decía Ina, de Estados Unidos a través de la DEA o de algún otro mecanismo de intromisión. Y volvamos ahora al crimen que nos convoca en este episodio. Por el momento se debe esperar a que se resuelvan las investigaciones que esclarezcan un asesinato que fue planteado desde el inicio para tener mucho, pero mucho impacto, por quienes fueron asesinados, la forma en la cual ocurrió y el momento, temprano en la mañana, cuando la presidenta Sheinbaum estaba llevando adelante su conferencia mañanera y que de hecho hizo que Harfuch la interrumpiera en vivo delante de las cámaras para darle la noticia, y el hecho se convirtió así automáticamente en noticia nacional. Pudo haber sido un crimen como respuesta a los avances de la seguridad en la Ciudad de México y a nivel nacional. De hecho, previo al asesinato se habían dado golpes a varios grupos en la capital. ¿O fue un crimen estrictamente político por una trama aún desconocida? Las especulaciones son muchas y por responsabilidad periodística lo mejor es esperar el avance de las investigaciones para esclarecer quiénes asesinaron y mandaron a asesinar a Jimena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, un asesinato cuyo hecho y evolución marcará a toda una generación política. Gracias, Marco. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, con apoyo del Gobierno de México. Desde el primer momento, Omar giró instrucciones para que tengan todo el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, de la Subsecretaría de Inteligencia de la Secretaría, por supuesto, de la Secretaría de la Defensa y Marina, todo el apoyo que requiera la jefa de Gobierno para la investigación y llegar al fondo de esta situación, que no hay impunidad. No habrá impunidad, los responsables serán detenidos y deberán enfrentar la justicia. Que no haya impunidad, dijo la presidenta hace 3 meses. Vamos, compañera. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Desde el día del asesinato de Jimena y José, los medios mexicanos comenzaron a especular y armarse sus versiones y propias teorías. Pasaban las 7 de la mañana cuando este hombre fue captado por una cámara de seguridad esperando que sus víctimas se reunieran frente al Larío, y a unos metros de llegar a Bismarck, abandonaron la motocicleta y parte de su indumentaria. Eran alrededor de las 7:15, 7:20 de la mañana. Los cascos eran 2, uno estaba frente al árbol de la puerta del edificio donde vivo, ahí estaba un casco y un chaleco. En la casa de la vecina, frente a una ventana, sobre la banqueta está estacionada una motocicleta, y en la parte... No, estaban hablando de otras cosas. Ahí la Segov estaba ahí. Chéquese cámara. Chécate eso. Hay una score en el Candy Crush. Le da ahí la noticia. Y ve nada más a Claudia Sheinbaum. No, es que...
Híjole, sí. No debe estar fácil, güey. No, pues. La recreación de los hechos replicada no fue la de la fiscalía, fue la que estuvieron contando los medios con imágenes filtradas de cámaras de seguridad, presuntos móviles, entrevistas a vecinas de la zona, imágenes de presuntos gatilleros y entre Nota otras. roja, como le dicen aquí, pura y dura, que se alimenta de este tipo de casos, ¿no? Y no solo pasó en televisión, el periódico El Reforma publicó ese mismo día una portada que reconstruía la cronología del asesinato y planteaba una teoría. Una teoría tan solo un día después del asesinato, ¿no? Sí, la teoría era que esto era una venganza porque en ese entonces había una reciente detención de capos de la Ciudad de México. Y a ver, la violencia en México casi siempre está vinculada a los cárteles del crimen organizado. Eso es verdad, eso pasa. Pero la complejidad de un caso como este amerita desde los medios de comunicación de mínimo la calma y no la especulación que al final resulta o podría resultar en desinformación. El País, una venganza por las recientes capturas de capos. La tesis de más peso es del asesinato de los colaboradores de Brugada y la nota dice, 3 días después, al cierre de este artículo, las autoridades solo han celebrado una rueda de prensa en la que apenas anunciaron información que no hubiera sido ya revelada por los medios de comunicación, algo que ha alimentado los rumores, las especulaciones y la desinformación. Los analistas de la violencia mexicana concuerdan en que apenas hay datos para partir de los que hay que teorizar. Teorizar es parte de hacer periodismo, sí, puede ser, pero si el argumento para teorizar es que no basta con una sola rueda de prensa... Yo pensaría que si hay una sola rueda de prensa es porque pues no hay más información de momento que publicar, no para que los medios pues se armen sus propias teorías y empiecen a teorizar sobre algo tan grave, ¿no? Y delicado. Sí, y no solo lo piensas tú, de hecho yo también lo opino, y también el periódico Universal que publicó ese mismo día, el día que salieron las portadas que vimos, como la del Reforma, una editorial titulada Cerrar filas ante la violencia criminal. La recuerdo, creo que fue la postura más responsable, de hecho, que vimos en esos días tan complejos. Así es, y vamos a ver este editorial que dice algo que me gustaría retomar. Dice, de parte de los medios de comunicación, ahora más que nunca deben acercarse a la información veraz y verificada y no divulgar hechos que no han sido confirmados. Como podemos ver, los medios pues no hicieron esto, sino lo contrario, algunos. Por eso es interesante ver cómo informaron sobre la detención de los presuntos implicados, como ya nos contaba Marco. Esos medios que antes de las detenciones de ayer ya tenían sus propias líneas de investigación, porque la información oficial pues no era suficiente, ¿no?, para saciarlos. No, y además les urgía que este caso se resolviera, o por lo menos eso decían sus titulares, que cada vez iban recordando el caso. Por ejemplo, en TV Azteca dice, un caso que permanece impune a un mes del asesinato de Jimena y José, ex colaboradores de la jefa de gobierno. Se realizó un homenaje privado en el Museo de la Ciudad de México, sin embargo sigue sin haber detenidos por este crimen. El Universal, sin detenidos a un mes del asesinato de Jimena y José. El curso de la indagatoria se mantiene en secrecía por decisiones de las autoridades involucradas. Esa parte que dice se mantiene en la secrecía la indagatoria quiere decir que en efecto se seguía investigando. Sí, pero la nota no es esa, sino que no hay avances, sí se investiga, pero no hay detenidos, que eso es para las notas el problema. El País, un atentado al corazón del gobierno de la Ciudad de México. El crimen avanza sin castigo en la capital. Continúa la nota. Las autoridades siguen sin detener a los implicados en el ataque contra Jimena Guzmán y José Muñoz en el corazón de la capital de la ciudad con mayor proporción de agentes en todo el país. O sea que la importancia era que detuvieran a alguien. Noticias de México, un portal de noticias. 2 meses sin justicia, ya vamos en el segundo mes. El caso de Jimena y José sigue abierto y sin culpables. Y llegando al tercer mes es cuando se informa finalmente de las detenciones. ¿Cómo se lo toman estos medios que se mostraron tan preocupados por no tener noticias sobre la investigación? Sí, preocupados mes tras mes. El Reforma en su portada de hoy, porque yo les traigo la portada del día, El Reforma le dedica un cuadro en el lado izquierdo superior a la noticia y lo titula
Y 3 meses después. Veo que ahí vienen los detalles de la investigación publicada por las autoridades, ¿no? Pero lo importante es que son 3 meses después. Sí, ¿no? bueno, fueron 3 meses después, ya que. Primero, argumentaban que la información oficial era insuficiente. Después que pasaban los meses y no hacían públicos los avances de la investigación. ¿Y ahora qué? Bueno, que todo muy bien, pero fue 3 meses después y de hecho no cuenta y cuenta mucho menos porque como ven en la portada, abajo dice, hay 13 detenidos, pero sin móvil ejecutor del crimen, como tú contabas, Marco. Pero. Me pregunto cómo habría sido la portada si al tercer mes no se hubiera dado a conocer esos arrestos, ¿no? No lo sabemos, pero quizá le habrían dado toda la portada como lo hicieron a su teoría sobre el asesinato y seguro que habría ocupado más espacio. O también si las autoridades hubieran validado su teoría sería mucho más grande la noticia. De hecho tienen una nueva teoría sobre esto. ¿Una nueva teoría sobre el caso? No, sobre los arrestos, porque publicaron en Templo Mayor, que son los famosos trascendidos de los periódicos mexicanos, que dice, los mal pensados que suelen acertar, dicen que las conferencias de ayer de Brugada se debieron a la presión de tener algo que informar al público a los 3 meses del asesinato. Ah, vaya, por eso el y 3 meses después de la portada, ¿no? Y el pero sin ejecutor de la nota. Y es que no solo para los medios, también para los columnistas y opinadores, la investigación que pueda dar con los culpables, que pueda dar algo de justicia para Pepe y Jimena, incluso para familiares, no sirve si no da elementos a la opinión pública. Y esto lo escribió el periodista Adrián Rueda en su columna titulada En un bache, el crimen contra cercanos a Clara Brugada. Su informe, refiriéndose al informe de ayer, generó más dudas que certezas. Por favor, recuerden la frase dudas y certezas. Pues, continúa el periodista, no dijeron nada que no supiéramos. Bueno, yo no sabía que había 13 personas implicadas, supongo que él sí. No, de hecho él tampoco, porque continúa en ese mismo artículo, excepto la detención de 13 supuestos cómplices. Entonces sí había novedades. Pero luego sigue, eso y nada es lo mismo, porque no aportan elementos a la opinión pública. Permitime entender. Rueda dice que no hay novedades en la investigación cuando hay 13 detenidos. Ajá, eso dice él. Y luego dice que la única novedad son esos detenidos, que es como una novedad bastante central, diría yo, que no sé de periodismo. Totalmente, Marcos, sí. Que es de lo que se trató la conferencia, o sea, que sí hay novedades. O sea, son 13 personas, ni siquiera son 1, 2 o 3, son 13. Exactamente, y yo por eso me pregunto, ¿por qué dice el periodista que no hay elementos nuevos para la opinión pública? Es curioso cómo el Reforma dice que la investigación es para saciar a la opinión pública y el periodista dice que ni eso es suficiente porque no es novedad. Como decía López Dóriga, juzgue usted. Y les dije que recordaran la frase, más dudas que certezas. Vean esto. A 3 meses de la doble ejecución, el informe deja más dudas que respuestas. Ricardo Torres, Fuerza Informativa Azteca. Más dudas que certezas, más dudas que respuestas, más dudas acaso que no saber absolutamente nada como veníamos hasta el día de ayer exactamente. Como les fui contando, desafortunadamente algunos medios usaron este caso para presumir sus habilidades detectivescas y adelantarse a las autoridades. Otros para acusar de impunidad e inacción al gobierno, otros para acusar a las autoridades de informar sobre esto para calmar las aguas y otros, porque los hubo, para criticar al presidente del sexenio anterior. Encabeza Omar García Harfuch, la Procuraduría General de la República, Defensa Marina. Vea usted la diferencia que hay en el trato al crimen organizado en la actualidad comparada con los criminales 5 años y 10 meses del antecesor de Andrés Manuel López Obrador, en cuyo régimen, repito, porque no se nos puede olvidar, se registraron 199.671 homicidios dolosos. No importa lo que sea, siempre algo tiene que ver con López Obrador y ojo, con su régimen. Da igual. Un homicidio también va a ser instrumentalizado para vincularlo de alguna forma con AMLO. Este caso continúa y seguiremos viendo qué hacen los medios con la información que se vaya publicando hasta que haya justicia para Pepe y Jimena. Como decía El Universal, de parte de los medios de comunicación, ahora más que nunca deben acercarse a la información veraz y verificada, aunque esto lo digo yo,
no le sirva para su narrativa. Y mientras todo esto avanza, lo que queda pues son estas notas que acabamos de repasar, estas portadas y esas coberturas un tanto morbosas de algunos medios, de los que una, en este momento tan delicado, esperaría pues algo de ética, de responsabilidad, de rigor, pero bueno, se ve que es lo que hay. Gracias, compañera. Sabemos que hay varias preguntas, varios cuestionamientos. Les pedimos también su comprensión para esta investigación. Entendamos que sigue en curso. Estas son las primeras acciones, como sabemos, en todos los primeros hechos delictivos se persigue y se busca la detención de los autores materiales, de las personas que directamente participan en los hechos. Esto no quiere decir que las investigaciones hayan terminado o que hayan culminado. Son investigaciones en proceso que estamos trabajando en conjunto con la Ciudad de México hasta detener a todos los detenidos. Y hoy en la mesa de análisis en este estudio nos acompaña el documentalista, periodista Epigmenio Ibarra para analizar el caso y los pormenores que salieron ayer. Epigmenio, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y te voy a hacer esta pregunta directa. ¿Qué significa eso para la Cuarta T, este crimen, y para el gabinete de Clara Brugada, y cuáles son los desafíos, ¿no?, que se plantean ahora a partir de hoy? Mira, es un golpe muy doloroso. Eran dos compañeros muy queridos y respetados dentro del movimiento. Yo conocí más a Jimena y era ejemplar. Era la 4T andando. O sea, austeridad, sacrificio, entrega. Y era muy querida por Clara. Entonces, pega en el corazón. Pero no pega en el corazón estratégico. Quien los mató se equivocó. Porque este tipo de cosas, cuando estás comprometido con un movimiento de transformación, lo único que hacen es reforzar la voluntad de seguir adelante. Y eso es lo que hemos visto con Clara, lo que hemos visto con la presidenta, con Claudia, y con los organismos de seguridad. Había quizá una intencionalidad política, pero no me parece que hayan congelado al gobierno en la acción, al gobierno de la ciudad. Ni considero que es un golpe estratégico profundo para la 4T. Es un dolor de corazón hondísimo. Y siempre pienso en Clara y pienso en cómo se recompone ante la pérdida de esos dos compañeros tan cercanos. Pero la lucha es así. Y estamos en una lucha que se ha librado pacíficamente, pero que ha cobrado muchas vidas en el pasado. Muchas. Hoy el enemigo no es el poder autoritario, pero es una derivación del poder autoritario, el crimen organizado. Porque el crimen organizado es consustancial al viejo régimen, donde capos y gobernantes corruptos eran dos caras de la misma moneda. Entonces lo que vimos fue, insisto, un golpe emocionalmente poderoso. Políticamente no lo veo así como un mazazo, como el mazazo emocional que fue. Epigmenio, gracias por acompañarnos. Es un tema donde hay mucha cautela, ¿no?, sobre las hipótesis, lo vimos en la conferencia de prensa. Ahora bien, tomando en cuenta tu experiencia, tomando en cuenta tu lectura de los hechos, de cómo fue el crimen, el modus operandi, ¿qué te dice tu olfato? ¿Por dónde mirarías? ¿Qué tenemos que leer en esto? ¿Cómo hay que mirar la escena del crimen con la lupa de la experiencia? Mira, si tú analizas la reacción mediática, pretendía amplificar el evento, que en términos operativos estaba muy bien organizado, pero no implicaba un enorme poderío. Implicaba, sí, experiencia, inteligencia básica de terreno y la frialdad para operar.
pero de ahí no es una muestra de poderío. Así fue interpretado. Dijeron, en el corazón de la capital, a unas cuadras de Palacio Nacional, en el corazón del gobierno de la Ciudad de México. O sea, la amplificación mediática del hecho, de alguna manera, sirvió a los criminales. Si los criminales pretendían eso, quienes difundieron la noticia completaron el trabajo y se equivocaron. Porque un operativo así, contra 2 personas que se recogen en Tlalpan todos los días a determinada hora en un coche que no tiene blindaje, sin escoltas, sin precauciones, porque no tenían esa formación ni ese nivel de riesgo evidente, pues eran objetivos, lo voy a decir, perdónenme, muy fáciles. Eran muy fáciles de matar. Bastaba tener inteligencia, un hombre con frialdad y entrenamiento. La forma en que suelta la serie de disparos, disparó 12 tiros en segundos. Y fue letal, sin inmutarse, sin correr. Todo, tú te das cuenta que es un asesino que lo ha hecho muchas veces. Y luego el aparato de huida. Pero aquí viene la segunda parte. Podrán hacer todo eso y tener la cobertura y la logística y tal, pero al final se les cayó. Faltan los autores materiales. El que disparó probablemente está muerto. Ya. Probablemente. Pero eso no sabemos. Hay que esperar que siga la investigación porque falta ellos y falta el autor intelectual. Epigmenio, yo te preguntaría primero, que coincido contigo con lo ejemplar que era Jimena, en efecto, y precisamente te iba a preguntar cómo habías visto el actuar de los medios ante este caso. Más o menos nos fuiste contando, y más bien te preguntaría cómo debieron actuar los medios ante esto y cómo deberían hacerlo para futuras ocasiones. En lugar de especular, si el propósito de los criminales era un impacto político, lo amplificaron los medios. Entonces, uno tiene que tener mucha cautela y mucho respeto. Al final de cuentas, como decía Kapuscinski, el periodista no puede ser cínico. También hay una cosa de compasión en el periodismo. Y la compasión es discreción, es cuidado. Es un atentado contra todas y todos nosotros. Y hubo una exhibición obscena y además perjudicial para la investigación de videos que no debieron haber transitado porque sirvieron para alertar a los criminales. Pero ganarse la exclusiva es, saco el video. ¿Cómo? Le ayudas al criminal, el criminal se ve en la televisión y dice, o sea que me vieron, entonces tengo que esconderme más. Y la otra cosa es que quisieron sacar raja política, otra vez, de un crimen. Sí hubo una intencionalidad. Mostrar la debilidad estructural de la 4T en el asunto de seguridad. No muestra la debilidad estructural. Matar a una persona es muy fácil, así. Si tienes al asesino y la información, es muy fácil hacerlo. No implica un enorme poderío, al contrario. Significa que tu capacidad operativa se está limitando y tienes que ir a lo selectivo. Es una interpretación. Es mi visión operativa, digamos. Lapidario, Epigmenio, como siempre, unas cuantas lecciones de periodismo te pasaste a dar por aquí. Ojalá te escuchen cuantas más personas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Y llegamos al final de este programa. Recuerden que
deberían suscribirse ya al canal de YouTube La Base América Latina. Ahí están subidos todos los programas que hemos hecho a lo largo de esta semana. Si se los han perdido, tienen todo el fin de semana para verlos, y ya si quieren apoyar Canal Red, tienen aquí este QR que pueden escanear y hacerse socios y socias. Nos vemos aquí el lunes.